A todos. Estamos en la sesión del Seminario Permanente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Mi nombre es Andrés Jaramillo Botero. El día de hoy quiero introducir al profesor Drosh Petri Valencia, para quienes no lo conocen. Drosh es químico especialista en electroquímica y nos va a hablar el día de hoy sobre electroquímica de sensores. Concretamente de diferentes trabajos que ha venido haciendo él alrededor de sensado biomarcadores, incluyendo su participación y contribución y coordinación en el área de electroquímica del proyecto Sensum SARS, que es un proyecto de MinCiencias enfocado en la detección rápida y temprana del coronavirus 2. Entonces, Drosh, muchas gracias. Está el espacio para tu charla. Sigue. Ok, Andrés, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Usualmente cuando hago una presentación, usualmente coloco esta primera diapositiva como reflexión. De pronto en nuestro ambiente, la mayoría estamos trabajando en ciencia o en ingeniería y todas estas cosas, pero la verdad es que el científico y el general, el que hace investigación, no es muy tenido en cuenta en los ambientes. Entonces, esto es solo para reflexionar. La ponencia se titula Electroquímica para la vida, electroremediación, fabricación de sensores y biosensores. Y más o menos es un resumen académico de lo que he estado haciendo después de doctorarme, ¿cierto? Mi doctorado fue en electroquímica, fue más aplicado a electroquímica molecular, pero las aplicaciones usualmente gustan más. Entonces, esta presentación, la verdad, quiere tener un ámbito social y mostrar que la electroquímica es una rama que te permite, la verdad, extrapolar todos estos trabajos. Bueno, pero vamos a hablar primero qué es electroquímica. Electroquímica es entendido como esta relación entre la energía química y la energía eléctrica que nos permite interpretar una serie de resultados. Desde hace un buen tiempo, más o menos un siglo, cuando con el descubrimiento o más bien la implementación de la pila de Volta, se empezaron los primeros trabajos de convertir energía eléctrica y energía química e interconvertirla. En la premiación de la celebración del Nobel del año pasado, obtuvimos, me refiero a la rama de la electroquímica, desde hace mucho tiempo, un Nobel en electroquímica, y fue estos tres señores, Goodenough, Whittingham y Yoshino, por el desarrollo y trabajo de baterías de ion litio. Goodenough es actualmente el Nobel con mayor edad que ha recibido. 94 años tiene Goodenough. Entonces eso nos muestra que la paciencia también debe ser una característica del científico. Esperó casi 50 años para recibir el Nobel después de estos desarrollos. Y la verdad es que sus primeros trabajos, o la entrevista que él realizó durante sus primeros trabajos, hablaba que las publicaciones de él muchas veces ni querían ser aceptadas. La gente no creía en su trabajo. Entonces, algunas veces nos pasa en ciencia, y sobre todo en países como el nuestro, que cuando vamos a publicar la gente no cree que estamos haciendo las cosas bien, y pues toca llenarnos de paciencia, publicar y seguir intentándolo. Godwin no esperó 50 años para recibir un Nobel, y sus publicaciones con las que recibió el Nobel ni siquiera son revistas que uno pueda considerar a uno. En ese momento de pronto ya empezaron a publicarse más, pero debido a el premio. Y otra cosa bastante importante es esta relación industria-ciencia. La verdad es que el trabajo de él estuvo enterrado mucho tiempo, hasta que 20, 30 años después, Akira Yoshino empezó a generar estos dispositivos móviles y requirió esta portabilidad, y realmente rescatar ese trabajo fue lo que colocó hoy en día la electroquímica en el bolsillo de todos nosotros. Entonces, al tener un celular, al tener una tablet, al tener un computador, tenemos esta posibilidad de tener electroquímica en nuestros bolsillos, también en las baterías. Acá hay una cosa importante. Cuando hacemos estudios de electroquímica, usualmente estudiamos el comportamiento voltamperométrico de una especie
y lo hacemos con técnicas electroquímicas como la voltametría cíclica, que nos habla de la huella digital de una especie electroquímicamente activa. Pero antes de entrar a definir qué es electroremediación, a definir qué es un sensor, qué es un biosensor, vamos a hablar un poquito de lenguaje. Entonces vamos a hablar de que una especie oxidada es una especie que pierde un electrón, ¿cierto? Él dona sus electrones. Entonces, una especie oxidada dona sus electrones y una especie reducida acepta los electrones. Usualmente, los que trabajamos en electroquímica, trabajamos con curvas como esta que en electroquímica los químicos las llamamos voltametrías cíclicas, voltamogramas. Hay gente en ingeniería que la llama curva potenciodinámica. La verdad es que el lenguaje es importante, pero debemos saber que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una curva potenciodinámica, de una voltametría cíclica, de un voltaprograma cíclico. Todos se refieren a este comportamiento, donde la parte superior es el proceso de oxidación y la parte inferior es el proceso de reducción. Muchas veces esto lo asocian gente que hace otro tipo de investigaciones a una forma de un pato. Y entonces resulta que los que trabajamos en electroquímica trabajamos con patos. Entonces, estos patos nos dan información que ustedes no se imaginan lo valiosa que es. Entonces, vamos a trabajar con patos y vamos a hablar de patos, ¿cierto? Cuando volví al país, tuve la fortuna de... Uy, esto está cambiando. Tuve la fortuna de entrar a trabajar en la Universidad Militar como investigador, trabajando con el profesor William Aperador, ¿cierto? William es físico y el lenguaje que maneja él para algunas cosas que trabajan en electroquímica es completamente diferente. Entonces, uno de los inconvenientes al principio era esta cosa del lenguaje. Entonces, lo que decidimos fue sentarnos a hablar para entendernos y definir que algunas cosas, como lo llaman algunos ingenieros, o como lo llaman algunos físicos, o como lo llaman algunos químicos, es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial en un trabajo electroquímico, estamos hablando absolutamente de lo mismo, ¿cierto? Para no entrar en esta discusión. También es necesario hablar de algunas convenciones. Entonces, por ejemplo, picos hacia arriba, para la mayoría de la población mundial, se refiere a un proceso de oxidación. Picos hacia abajo se refiere a procesos de reducción. Pero los norteamericanos, como quieren hacer las cosas a su modo, lo llaman inverso. Afortunadamente, esto ha ido desapareciendo, ¿cierto? Entonces, ellos poco a poco se han ido mudando a esta convención de la IUPAC, ¿cierto? Afortunadamente para todos. Sin embargo, muchos artículos viejos se encuentran con esa notación. Entonces, toca saber interpretar esto y toca saber qué se está trabajando. Y bueno, vamos a empezar con electroremediación. La electroremediación implica primero un trabajo en voltametría cíclica. Entonces, acá un meme, como se conoce en hoy en día, o una caricatura de una voltametría cíclica, hace referencia a un conjunto de 3 electrodos, donde tenemos un electrodo de trabajo, que es donde ocurre la reacción que nos interesa trabajar, ¿cierto? Un contraelectrodo, donde ocurre la reacción contraria. Siempre que ocurra una oxidación en algún lugar del mundo, en este caso del mundo de nuestra célula electroquímica, debe ocurrir un proceso contrario. Pues si acá ocurre una oxidación, en el contraelectrodo debe ocurrir una reducción. Si acá ocurre una reducción, en el contraelectrodo debe ocurrir una oxidación, ¿cierto? La reacción de interés ocurre en nuestro electrodo de trabajo. Resulta que los potenciales no son medidas absolutas, sino son referidas a un sistema. Y ese tercer electrodo se conoce como electrodo de referencia. Acá básicamente en una entrevista, él presenta a otro electrodo de referencia un comportamiento electroquímico y resulta que las siglas CB, que corresponden a curriculum vitae, también corresponden en inglés a cyclic voltammetry. Entonces simplemente estamos hablando de nuestro sistema electroquímico. Cuando hacemos, nuestros sistemas electroquímicos nos sirven para muchas cosas. Una de las cosas que se pueden usar es la remediación. ¿Qué es la remediación primero que todo? Remediación viene de remedio, sí, estamos curando. ¿Y qué vamos a curar? Vamos a curar el agua de los contaminantes que somos nosotros o vamos a curar el suelo.
¿cierto? Curar el agua, curar el suelo es quitar todas esas cosas dañinas que hay en el agua para quitarle potabilidad, o quitar todas esas cosas dañinas que hay en el suelo que lo hacen un suelo, por ejemplo, infértil. ¿Cómo hacemos eso con técnicas electroquímicas? Pues simplemente debemos introducir algo que nos dé una energía eléctrica para generar una diferencia de potencial y tratar de hacer que estas aguas sean potables o este suelo sea, por ejemplo, cultivable. Resulta que se ha demostrado que las aguas han sido contaminadas con metales pesados o con derivados farmacéuticos. Hay muchos estudios actualmente de que la orina, por ejemplo, en la orina, hay gran cantidad de las medicinas que nos tomamos, no quedan en nuestro sistema, sino se degradan o se secretan por la orina y terminan en ríos. De hecho, estamos ahorita iniciando una colaboración con algunos investigadores de la Universidad del Valle para hacer remediación de estas aguas sanitarias, porque tienen grandes cantidades de ibuprofeno, grandes cantidades de aspirina que no se degradan. Y eso llegan a las fuentes hídricas y al final igual nos la vamos a volver a tomar contaminadas. Entonces, se está tratando de hacer un proyecto en conjunto con la Universidad del Valle, con el laboratorio del profesor Fiederman. Pero acá lo que les voy a mostrar es el trabajo de Gloria Crespo. Gloria Crespo es ella que colocó moléculas de fenantrolina sobre una superficie para que esto, como una especie de Pac-Man, capture estos metales pesados, que son metales usualmente provenientes de minería y que contaminan el agua de gran manera. Pero esto tiene una historia de serendipity, tiene una historia de trabajo. Entonces les voy a contar más o menos la idea de este trabajo, aunque no empezó así, fue dada o fue realizada cuando estaba haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Sao Paulo. Esto está saltando por alguna extraña razón. Cuando empezó en la Universidad de Sao Paulo, ¿cierto? Trabajando con el laboratorio de microelectrodos del profesor Mauro Bertotti. Resulta que una chica trabajaba allí electrodos de oro descartables, pero estos electrodos de oro se pelaban. Ella usaba electrodos de oro provenientes de CDs, entonces los CDs los volvimos electrodos. Los primeros CDs que se hacían era con un recubrimiento de oro, y ella quería de alguna forma como usar una cinta para que ese electrodo grande se volviera electrodos más pequeños, estos del tamaño del micrómetro. Pues yo le dije, pues, mano, yo no sé hacer eso, pero yo sé, por ejemplo, que la reducción electroquímica de algunas especies organocloradas nos modifica o nos pasiva la superficie. Pues intentemos pasivar la superficie de alguna forma. Resulta que cuando estábamos trabajando con esto, pues no teníamos ningún compuesto organoclorado, y allá, por allá en la bodega del laboratorio, había un tarro viejo que tenía 5-bromo 1,10-fenantrolina, un tarro así como de los años 80, o sea, un tarro de 30 años, abandonado. Pues agarramos esas 5-bromo 1,10-fenantrolina, la purificamos, tomamos una resonancia magnética nuclear, pues los químicos saben trabajar en purificación. Hicimos la purificación de eso y con eso empezamos a pasivar electrodos de oro. Resulta que esta señal que corresponde a la reducción de esto empieza a disminuir. Cuando una señal disminuye y obtenemos ese comportamiento como esa línea en negro, es sinónimo de la pasivación. Bueno, un electrodo pasivado no nos sirve para nada en este momento, pero nosotros hicimos un estudio con una especie que se conoce como estándar monoelectrónico, que es una especie que se llama Ferri, y obtuvimos un comportamiento voltaperométrico de esta forma. De pronto, para los que trabajan en electroquímica, es una forma conocida como DS, y eso corresponde a electrodos del tamaño micro. Pues acá quedamos sorprendidos. Primero que encontramos un reactivo que no sabíamos si iba a funcionar, y después que el comportamiento de esos electrodos era de la forma de microelectrodo, que manejan una cinética molecular diferente a los electrodos de tamaño convencional, y decidimos entonces hacer una evaluación de esos electrodos y tomar una serie de imágenes CEN y AFM. Resulta que nos encontramos con una belleza como esta. Esta es una imagen de una superficie de vidrio plana que después la partimos a la mitad y evidenciamos cómo era el electrodo. Resulta que el electrodo le depositamos por una técnica que es conocida como sputtering 50 nanómetros de oro. Pues cuando hicimos la medida corresponde a 46.9, está dentro del rango de error. Pero encontramos que la fenantrolina depositada como que genera una serie de surcos.
estos surcos son conocidos como unos huecos. Entonces generamos una serie de huecos en esa superficie y obtuvimos entonces una cosa que se llama nanoelectrodos. Lo bonito de esta síntesis y de estos nanoelectrodos es que hay varias formas de hacer nanoelectrodos, pero casi siempre eran modelados y después se imprimían. La impresión no es la impresión típica, sino se hacían. Entonces, nanoelectrodos por fabricación de reducción de especies o oxidación de especies son trabajos menos conocidos o menos hechos. Entonces, realmente eso nos valió esta publicación y nos lo aceptaron relativamente rápido y publicamos y entonces generamos nanoelectrodos y qué chévere. Pero esto termina siendo ciencia básica. Mauro Bertotti es una persona que sí le gusta la ciencia básica, pero él pretende siempre que la ciencia sea aplicada. Y entonces, pues planteo, pues Drosh, toca hacer algo con esos nanoelectrodos, porque eso así no nos sirve para nada. Años más tarde, o sea, 2 años más tarde, volviendo a Colombia, resulta que Gloria decide hacer su trabajo de grado, de pregrado conmigo, ¿cierto? Y Gloria, pues ya ha ido avanzando este trabajo y Belanier cita nuestro trabajo y lo mejora ya no haciendo con 5-bromo-fenantrolina los trabajos de modificación, sino directamente con 1,10-fenantrolina en medio ácido. Nosotros propusimos este mecanismo de reacción electroquímica, que eso ahorita sale del foco, donde explicamos cómo la oxidación o la reducción de esta especie modifica una superficie de carbono. Resulta que Belanier nos dedicó página y media de su artículo a hablar de nuestro artículo y comparar sus datos con nuestros datos. Eso en el mundo académico es muy grato, sobre todo porque Belanier es referente en modificación de superficies. O sea, él trabaja en Canadá y él publicó un LabWIR, mientras nosotros publicamos un ElectroChemCon, pero se dedicó 2 artículos a hablar más o menos página y media de cada artículo de nuestro trabajo y a citarlo y comparar. Entonces fuimos referentes de él. Y eso es muy, muy grato desde este punto de vista académico. Bueno, ahora nosotros tomamos parte de su trabajo y lo quisimos mejorar. Resulta que Gloria empezó a trabajar con minas de lápiz. No con estas minas de lápiz, sino con minas de lápiz de esta clase de lápiz, ¿cierto? Donde estas minas las modificamos con fenantrolina, haciendo los trabajos en medio ácido. Y encontramos que la modificación ocurre y nos permite de muchas formas obtener superficies modificadas. Este ejemplo, esto es evidencia de que esta superficie del lápiz se modificó. Bueno, ¿qué es la fenantrolina? Resulta que la fenantrolina es usada en muchos trabajos para acomplejar metales y hacer la determinación de la cantidad de la presencia de este metal. Resulta que cuando hicimos el trabajo sobre la superficie de un electrodo, no solo cuantificábamos el metal, sino se absorbía sobre estas minas de carbón. Trabajos de absorción de metales sobre carbón ya han sido reportados. Entonces, vamos a ver si realmente esta diferencia entre absorber con fenantrolina y absorber solo con la mina es relativamente diferente. Resulta que esta señal, entre más grande sea, es indicativo de que hay mayor absorción. Entonces vimos que una mina sin modificar no absorbe tanto material como una mina modificada. Entonces vemos que esta diferencia entre esto y esto es indicativo de cuánto absorbió. Resulta que, bueno, cuando uno optimiza los trabajos, debe hacer un desarrollo y un estudio sobre el efecto del pH. Usualmente las aguas de ríos contaminados son pHs ácidos por debajo de 7, usualmente entre 4 y 6, y vemos que entre 4 y 6, estos pHs, ¿cierto?, son los más óptimos para trabajar nuestras minas modificadas. Joder, esto cambió, qué pena. Resulta que estas minas modificadas nos permitieron desde aguas contaminadas retirar aproximadamente el 47%
de mercurio, 43% de plomo, 40% de otros metales como cadmio y arsénico, que son metales pesados presentes en aguas contaminadas, por ejemplo, de minería ilegal. Esto lo evaluamos con técnicas que no fueran electroquímicas, para no decir que de pronto estábamos haciendo trampa o estábamos mirando cosas que no son, y usamos, por ejemplo, la determinación de cuánto remediábamos, en este caso electroremediábamos de las aguas contaminadas. Entonces, prácticamente estábamos curando un agua, reduciendo a la mitad su contenido de metales pesados. Entonces, imagínate que podemos hacer una bolsa de té con mucho de estas minas, ¿cierto? Y poder hacer una remediación de aguas contaminadas. Eso por un lado. También podemos hacer, no solo porque no solo captura plomo y mercurio, captura casi todos los metales pesados de la tabla periódica. Entonces, podríamos hacer una serie de trabajos con eso para purificación de aguas contaminadas. Ese trabajo está pendiente de publicar junto con otras de las gráficas. Solo se ha sacado uno de estos trabajos, pero pues ya estamos trabajando en la publicación de esto. Otro trabajo que se ha realizado es una colaboración para la construcción de biosensores. Vamos primero a definir qué es un biosensor, ¿cierto? Pensar que un biosensor es este dispositivo, esta es una definición muy encontrada en Internet, bioquímico electrónico, que permite identificar y transformar y cuantificar un evento biológico. No necesariamente la superficie modificada es biológica, no necesariamente, ¿cierto? La muestra es biológica. Con que tenga uno de estos dos de carácter biológico, podemos hablar de un biosensor. Entonces hablamos, por ejemplo, de algunos ejemplos como una reacción enzimática, una inmunoreacción, una determinación de DNA, ¿cierto? Estos biosensores o esta superficie que detecta es colocada al lado de un transductor que transforma la señal o el intercambio de esa reacción en una señal eléctrica y una señal que podemos interpretar, cuantificar, modular y regular, ¿cierto? Entonces, es básicamente un biosensor nos permite cuantificar algo, ¿cierto?, de carácter biológico. Entonces, les voy a presentar el primer caso que hicimos, que fue con una colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, para ser más exactos, el profesor Javier García, la profesora Zully Rivera, el profesor Jaiber, que ellos estaban trabajando con virus de papiloma humano. ¿Qué es el virus de papiloma humano? El virus de papiloma humano es un virus que tenemos hombres y mujeres, sin embargo, en las mujeres se expresa de mayor manera que en los hombres. Usualmente los hombres solo somos portadores y transmisores, mientras las mujeres sufren mucho de estos virus que usualmente terminan siendo con llagas sobre la superficie de la vagina, ¿cierto? ¿Cómo se hace la detección actualmente del virus de papiloma humano? Usualmente se recurre a una cosa que se llama Papa Nicolau, donde un hisopo es introducido casi hasta el cervix para tomar una muestra, ¿cierto?, del cervix y hacer la determinación del papiloma, ¿cierto? Esto es bastante invasivo, bastante incómodo para las mujeres. Y la determinación del papiloma esto tarda varios días en darle el diagnóstico, ¿cierto? Porque la muestra es llevada, tratada. Entonces esto como que no es muy agradable, los tiempos de respuesta son largos. Estos profesores estaban trabajando con papiloma humano, entonces ellos estaban trabajando con cadenas peptídicas como las que se muestran acá. Si me preguntan por las letras, no me las sé. Entonces reconozco mi ignorancia en esto, pero lo que sí sé es que esta especie que le pedí que la aclara al péptido que trabaja para el papiloma humano es un estándar monoelectrónico en electroquímica. Es un estándar que su comportamiento electroquímico se conoce mucho, ¿cierto? Entonces, al conocer el comportamiento electroquímico de esto y conocer y ampliarle toda esta cadena de péptidos, yo puedo determinar el virus de papiloma. ¿Cómo hago? Yo voy a colocar este compuesto sobre la superficie de un electrodo. Hay diferentes formas de hacer esta modificación. Nosotros lo que usamos acá fue en un film de Nafion, que es un polímero conductor, se colocó el péptido, ¿cierto? Y se suspendió. Entonces acá hay unas imágenes que nos muestran eso.
el electrodo limpio y el electrodo modificado. Entonces, estas especies globulares corresponden al péptido, ¿cierto? Con esto, modificamos la superficie del electrodo. Las cantidades que trabaja uno aquí son cantidades de los miligramos. La verdad es que ellos me mandaron apenas 10 miligramos de este péptido y con eso construimos alrededor de 100 sensores, ¿cierto? Para hacer esta determinación. Me cambia la diapositiva. Ok. Perdón, ya. ¿Cierto? Y construimos alrededor de 100 electrodos para hacer esta modificación. No se puede hacer esas determinaciones en pacientes porque hay un comité de ética para toda la construcción de esto. Y entonces usualmente los ensayos se usan con ratones. Usualmente con el suero de la sangre de un ratón se hace esta determinación. Entonces yo no sé si se imaginan cuánta sangre puede tener un ratón. La verdad es que es casi nada. Entonces hacer ese diagnóstico implica primero la construcción de una celda electroquímica de ciertas características para poder optimizar los ensayos. Entonces, eso es una moneda de 10 céntimos de real, que es más o menos del tamaño de una moneda de 50 pesos de las nuevas. O sea, eso es súper pequeño. Entonces, este es el hueco donde irían los electrodos de referencia y contraelectrodo, pero adentro hay otro huequito que es donde se coloca el electrodo modificado y que tiene una entrada lateral. Esto tiene un tamaño de 200 microlitros, ¿cierto? Para colocar 200 microlitros de muestra. O sea, la décima parte de una gota, más o menos esos son 200 microlitros, ¿cierto? Y se hicieron ensayos con el suero preinmune de un ratón que no ha sido contaminado con este péptido, que es el que se genera más o menos cuando tenemos virus de papiloma humano, y él genera una serie de anticuerpos cuando tiene el virus de papiloma humano, ¿cierto? A medida que vamos inyectando el ratón, él va a generar más anticuerpos. Entonces, se hizo una medida antes de inyectar, a los 20 días, a los 40 días y a los 60 días. A los 20 días es llamado post 1, a los 40 días post 2 y a los 60 post 3. Se compararon, son diferentes ratones, no es el mismo ratón, son varios en cada una de las etapas. Se compararon las medidas y la dilución de el suero de la sangre del ratón, 1 a 10.000, permitió la identificación del virus de papiloma humano. Entonces estamos hablando que no solo les traemos la sangre del suero, que eso da 2, 3 microlitros, sino una dilución de 1 a 10.000 de esos 3 microlitros permite la determinación. Es como nosotros podemos determinar virus de papiloma humano si tenemos 3 microlitros, que esa es como una gotica, en 10 litros de agua, más o menos, para que hagan más o menos la medida de cantidades. Y esto mostró un comportamiento electroquímico del ferroceno y cómo cae la señal. Y hay diferencia entre el comportamiento electroquímico de este post-3 y el suero preinmune. La ventaja de trabajar con un ferroceno en la estructura es que podemos seguir por técnicas como la voltametría cíclica, que no es la técnica más sensible que hay. Dentro de las técnicas electroquímicas podemos hacer la determinación. Hay técnicas que son todavía 1000 veces más sensibles. Por ejemplo, técnicas como cronoamperometría o doble pulso de potencial, que no hablaremos ahorita de eso, pero podrían llegarse a ser más sensible este inmunosensor. Bueno, eso lo publicamos y pues nos fue relativamente bien con ese artículo hace 4 años y pues tiene muy buenas cantidades de citas a la fecha. Resulta que también volviendo de Brasil, pues mis 2 primeras egresadas de pregrado trabajaban ya en la industria, Lisset Damaris y Angélica, ¿cierto? Trabajaban en la industria. El Lisset trabajaba en una industria donde determinaban capsaicina, esto que genera el picante, el dolor en la boca, el ardor, ¿cierto? Ellos trabajaban capsaicina para la determinación de qué tan bueno es un parche o si funciona un parche transdérmico, y Angélica trabajaba en la determinación de amoxicilina.
Entonces quisimos hacer la determinación, eso se hace usualmente por técnicas cromatográficas conocidas como HPLC, que estas técnicas son carísimas, pero carísimas, ¿cierto? Entonces queríamos desarrollar un método que fuera económico, ¿cierto? Entonces las técnicas electroquímicas tienen eso. Son técnicas muy, 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 muy económicas. Entonces lo que se hizo fue inmovilizamos sobre una superficie, sobre un electrodo, inmovilizamos grafeno. El grafeno lo sintetizamos nosotros mismos. ¿Pero qué es el grafeno? Resulta que conocemos diferentes estructuras alotrópicas del carbono. La más conocida o la más valiosa es el diamante, la más conocida es el grafito, que está en las minas, que está en nuestro lápiz, que está en cualquier parte, ¿cierto? Y unas que se han hecho muy famosas o que fueron muy famosos, que fueron los nanotubos de carbono y los fullerenos. Pero resulta que hacia 2013 el descubrimiento del grafeno, que es una película bidimensional de carbono, ¿cierto? Hizo que todos los trabajos en electroquímica se voltaran a la fabricación de estructuras 2D. ¿Cómo hacemos estructuras 2D desde el grafito? Pues hicimos una síntesis de Hammers reducida, Hammers modificada, donde metimos grupos oxidantes para que estas dos capas de carbono se separaran lo suficiente como para ser consideradas grafeno. Estas capas terminan muy oxidadas, pero muy oxidadas. Eso las hace muy activas cuando uno hace ciertos estudios electroquímicos. Entonces, parte de esas capas toca reducirlas. Entonces, tenemos acá en la primera síntesis, en la primera parte de la síntesis tenemos óxido de grafeno y después cuando se hace la reducción tenemos óxido de grafeno reducido. Eso lo hizo tanto Lisset como Angélica en su tesis de pregrado y se caracterizó en una colaboración en la Universidad de Valencia con el profesor aquí, y obtuvimos y caracterizamos el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, ¿cierto? Estas bandas están normalizadas al pico de la banda D para comparar cómo es el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, donde esta banda implica que ya no están activos todos estos grupos del óxido, ¿cierto? Entonces la reducción de esta banda habla de la reducción de parte de los grupos oxidados sobre la superficie del grafeno. Bueno, ya caracterizamos el grafeno y nos correspondía hacer la modificación de electrodos, ¿cierto? Cuando modificamos estos electrodos, evaluamos el comportamiento de la caseína pura, ¿cierto? Encontrando las mejores condiciones para hacer ese trabajo y después fuimos a evaluar la caseína en presencia de la matriz del parche transdérmico, ¿cierto? Cuando hacemos HPLC toca hacer un tratamiento de la muestra. Cuando determinamos electroquímicamente podemos directamente en la muestra modificada, en la muestra solubilizada, hacer la determinación. De hecho, encontramos límites de detección de 2,72 micromolar para la determinación de caseína. Bueno, pero para creer en esta clase de trabajo necesitamos hacer un estudio de interferentes. Entonces, lo que hicimos fue una cronometrometría doble pulso y fuimos agregando cada uno de los interferentes, encontrando que, la verdad, entre más bajo sea esta señal, mayor interferencia tiene. Realmente, la señal no cambia significativamente con la presencia de cada uno de estos interferentes. Con eso, entonces, llegamos a la conclusión y determinamos cuánta caseína tenía cada uno de estos parches transdérmicos en estos trabajos y con un método que realmente es muy, muy económico. La verdad es que todos estos métodos son económicos, pero llevarlos a la industria es complejo porque también muchas veces nos casamos con métodos escritos en libros que son validados y muchas veces la verdad es que creer en otro método es complejo hasta que llega. Otros trabajos que se han realizado, esa fue la colaboración que se realizó con la Universidad Militar Nueva Granada, donde ellos trabajaban materiales binarios de carburo de tantalio y carburo de hafnio, ¿cierto? Y ellos lo usaban en esas modificaciones para hacer materiales biocompatibles. Cuando yo llegué ahí, le dije a William Aperador que si podíamos intentar hacer con estos materiales trabajos de evolución de hidrógeno. ¿Pero qué es un trabajo de evolución de hidrógeno? Resulta que los autos, por ejemplo, que ahora que funcionan con energías alternativas, necesitan mucho producir su energía a partir de hidrógeno. Entonces acá lo que hacemos es invertimos eso. Vamos a ver qué material es tan bueno para generar hidrógeno
que pueda ser usado en la generación de esa energía. Entonces, cambiamos un poquito la expectativa del trabajo de ellos, que era recubrir para proteger, sino que ahora estamos recubriendo para generar energía. Entonces, esto fue un trabajo que fue muy bueno, se colaboró con gente de Alemania, se colaboró con gente en España y se produjeron 2 artículos desde esto, todos sobre evolución de hidrógeno. Entonces, caracterizamos la superficie, encontramos el mecanismo de reacción, encontramos el mecanismo HER o Hydrogen Evolution Ratio y el OER, que es de toda esa caracterización de esta superficie. La verdad es que son 2 trabajos muy bien citados, son trabajos recientes, pues que nos implicó. Entonces, acá vemos con todo esto que la electroquímica termina siendo muy transversal en casi todos los campos. Es tanto así que, por ejemplo, hace 15 días María Camila presentó un trabajo que era un desarrollo de un electrodo de bismuto que se usaba para la determinación de aluminio. El electrodo de bismuto, mira que acá es con otro metal, pero como está aplicado a un compuesto bio, ¿cierto? O a una biodeterminación, entonces se puede considerar un biosensor. Ese electrodo de bismuto, simplemente una sal de bismuto es depositada sobre la superficie por reducción y nos permite determinar aluminio en las raíces o aluminio en el suelo, y ese aluminio en el suelo está muy correlacionado con el crecimiento de la planta, ¿cierto? Esto todo es la técnica electroquímica desarrollada para hacer esta evaluación. De pronto ella no rescató mucho su dibujo, pero básicamente esto es un electrodo de bismuto que está enlazando el aluminio para hacer la determinación, y esto se hace con una técnica de PV. Otros trabajos con los cuales estamos colaborando en este momento es, por ejemplo, con Gerardo. Gerardo es un gran amigo. Él es español, pero él se dedica a trabajar ecología química. Y resulta que los gusanitos comen planticas, pero los gusanitos comen planticas, pero la plantica también se quiere defender del gusano, o cuando evoluciona a la mariposa, bueno, esto no es una mariposa propiamente, los biólogos me pueden corregir o regañar si mi terminología no es adecuada, pero el gusanito se empieza a comer las planticas se defienden. ¿Cómo se defienden? Pues generando especies oxidadas que el gusanito no le gustan y que se va. Resulta que con eso estamos haciendo una colaboración y encontramos que se generan muchas especies oxidadas para que él deje de comerse la planta. ¿Cómo corroboramos que él se deja de comer la planta? Pues esto es un poquito cruel. Mi amigo masacra a los gusanitos y extrae lo que ellos han comido y se caracteriza. Cuando se caracteriza, se encuentra que hay menos cantidad de alimento cuando la planta ha generado más especies oxidadas. Es un trabajo bastante bueno, es un trabajo que prontamente vamos a publicar. Es un trabajo que habla de una cantidad de trabajo químico. Eso también se caracteriza y se complementa con otras técnicas químicas, pero la información que obtiene uno desde la voltapometría psíquica es espectacular en este aspecto. Otras colaboraciones, por ejemplo, con la doctora Karen Ochoa de la Universidad de Sonora, también Camila trabajó en este trabajo. Ella ha trabajado con la tetrandrina, ¿cierto? Que es un compuesto que puede ser anticancerígeno. La verdad, ella está trabajando muchísimo y muy fuerte esto. Ella usualmente China copia nuestras cosas, las mejora. Ella hizo lo contrario. China tenía esta planta, o bueno, Asia tenía esta planta. Ella se trajo y hizo una cantidad de estudios espectaculares y ya ahora le están empezando a copiar a ella, pero después del desarrollo de derivados de esto. Y resulta que todos estos potenciales de acción de los anticancerígenos se pueden modular electroquímicamente, bueno, más bien se pueden medir electroquímicamente desde los derivados. Entonces, eso es una colaboración. Esto es en solvente no acuoso, donde están bien definidos los picos de oxidación-reducción, y esto es en agua, donde son ligeramente parecidos, pero desde este punto podemos explicar cómo ocurre este comportamiento anticancerígeno. Estos se llaman potenciales de acción. Otros trabajos, o el trabajo que estábamos haciendo actualmente en la Javeriana versus COVID, ¿cierto? Es una propuesta donde Andrés nos reunió a varios colaboradores, a varios profesores, para hacer un biosensor portable para la determinación del SARS-CoV-2, que es lo que nos corresponde ahorita.
y donde Oscar Loaiza, que es uno de los postdoc que está trabajando asociado con nosotros, se está generando una superficie modificada con PABA, que es ácido paraminobenzoico, donde esta superficie que tiene el amino se genera una sal de diazonio, esto se pega a la superficie y que haga una especie de ancla. Esta ancla sirve para colocar los antígenos, ¿cierto? Para después determinar el virus, ¿cierto? La idea de eso es construir esta superficie sobre electrodos de BDD, que es electrodos que se colocan en una superficie y nos permiten cuantificar. Pues Oscar también ha traído parte de su conocimiento, de su doctorado, de su experiencia en investigación, y estamos haciendo, a la vez que lo hacemos en BDD, que es nuestra propuesta, hacerlos en electrodos serigrafiados, que son electrodos mucho más económicos, y a ver si con este diagnóstico podemos sacar un kit rápido de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Estamos en esta fase de modificación de la superficie. Hasta aquí, pues la verdad es la presentación. Yo sí quiero dar una serie de agradecimientos a cada una de las personas con las que he trabajado y he colaborado. Usualmente muchas colaboraciones se generan en este momento de intercambio etanólico, que digo, de cerveza, donde uno habla de ciencia y la verdad construye. Entonces, por ejemplo, con mi amigo Gerardo se habló y se hizo tal cosa. Con William también muchas veces las conversaciones donde más avanzamos fue fuera del aula, pero se puede hacer una construcción. Lamentablemente eso ahorita no se puede hacer, ¿no? Está prohibido. En la Universidad de Valencia también muchas de las colaboraciones acá desayunábamos. Y pues las estudiantes que terminan haciendo gran parte del trabajo, Lisette y Angélica, Lisette que es brillante en esta cosa de electroquímica, Tatiana, Gloria y Stephanie que colaboraron, Gloria sacó su tesis de pregrado conmigo, es una Sara, que es una colaboración en México, algunos momentos de semilleros de investigación, en colaboración con el profesor Dr. Richard de Bryce de la Universidad de Santiago de Cali, con Lorena y Camila, que hicimos su trabajo de pregrado y que esperamos pronto publicar. Otras colaboraciones, biocolaboraciones, y bueno, en general trabajar con minas, trabajar con materiales que aparentemente son económicos y desechables, nos puede permitir hacer muchas grandes cosas. Y bueno, toca agradecer también al que da dinero, ¿no? Y pues un agradecimiento grande a la Pontificia Universidad Javeriana, a FAPESPI, que pagó la beca postdoctoral en Brasil, a CONACYT, a OMICAS, el programa de OMICAS con el cual estamos trabajando, al Ministerio de Ciencias, porque está patrocinando lo último, a las diferentes universidades que muchas veces nos abren las puertas y nos permiten trabajar en ellas, y pues toca agradecer. Hay veces también los recursos vienen de la billetera de uno, por eso el estado actual de mi billetera. Y bueno, gracias a todos ustedes y pues, no sé, las preguntas, bienvenidas sean. Muy bien, muchas gracias, Drosh. Un aplauso virtual. Muy interesante los diferentes trabajos. Hay algunas preguntas en el chat. Voy a abusar un poquitico del control y le hago una pregunta sobre el de papiloma. ¿Qué resoluciones, cuál fue el límite de detección que lograron? En suero, no ensayaron sino suero diluido en sangre, es decir, no hubo otra opción, digamos, como mucosa, no ensayaron otro tipo de tejidos. No se ensayó otro tipo de tejido, pues la muestra ok, la verdad la cantidad de suero que me enviaron desde acá de Colombia, de los ratones, eran 0.2 microlitros, eso apenas era una gotica en un vial, pero no, eso ni se veía. Y esos 0.2 microlitros creo que correspondían al suero como de 20 ratones, ¿cierto? Entonces, no sé, el tipo de ratones, eso es importante, la verdad, yo eso desconozco. Pero lo que hicimos fue, eso se puede diluir 10.000 veces. O sea, estamos hablando de una billonésima de resolución. Y ahí se veía bastante grande. O sea, se puede todavía bajar aún más en esos límites de detección. Hay una curva que construimos y que hablábamos de casi 10 a la menos 12 órdenes de magnitud para la determinación del virus de papiloma humano. Entonces, la ilusión podía llegar casi a las 10 a la menos 12 de lo que ellos me enviaron. No se hizo en otras matrices porque hay
hay un problema ético de eso y pues está pendiente, ¿no? La idea sí es hacerlo y evolucionar en esa investigación, pero todavía está pendiente. Sí, hay un proyecto, y lo menciono porque hay un proyecto de la Facultad de Medicina en el cual hemos estado pues apoyando indirectamente, todavía no hemos hecho nada, y hay una persona de ingeniería también desarrollando es básicamente un instrumento para hacer, reemplazar la citología tradicional en la evaluación pues en el examen pues citológico que le hacen a las mujeres. Y sería muy importante poder tratar de ver cuáles son los límites de detección en un entorno de mucosa, en lugar de hacer pues realmente un procedimiento tan invasivo como extraer sangre. Entonces, pues lo menciono porque te voy a contactar con la persona que está en eso y para que miremos las opciones ahí. Ok, ¿Listo? excelente. Bien. Hay una pregunta de Gustavo Lara, que es cuáles son los criterios para seleccionar los materiales del contraelectrodo y el electrodo de referencia. Ok, usualmente los criterios, se usan criterios como químicos, el material debe tener una alta área, porque usualmente la reacción inversa es una reacción no deseada. Entonces, tenemos que garantizar que eso ocurra rápido. Debe ser inerte químicamente al proceso que estamos usando, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues, el material que más escoge es platino, por estas características. Sin embargo, dependiendo de lo que estemos haciendo, se puede usar carbón, ¿cierto? Hay gente que usa tungsteno, pero depende mucho. La muestra define el método. Entonces, la muestra nos va a definir qué materiales puedo usar como contraelectrodo y como electrodo de referencia. Referencia, usualmente usamos plata, cloruro de plata, porque el electrodo ideal es un electrodo que es un electrodo de hidrógeno. Ese electrodo de hidrógeno usualmente contiene una solución ácida, 1 molar, y gas hidrógeno a una presión de 1 atmósfera. Eso implicaría tener dispositivos muy grandes para poder hacer medidas. Entonces, se ha reemplazado con otros electrodos de referencia. A ese electrodo de hidrógeno se le asignó, porque sí, un valor de 0 volts, a esa reducción del hidrógeno a hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Pero usamos otras referencias que se calibran con respecto a un electrodo normal de hidrógeno. El más conocido, el más usado actualmente es plata, cloruro de plata. Uno que fue bastante usado y que fue considerado así de los mejores fue el electrodo de calomelanos, pero el electrodo de calomelanos tiene mercurio. Y pues como estamos ahora con la onda de las ciencias verdes, de la química verde, pues el electrodo de calomelanos ha dejado de ser usado. Entonces, no sé si eso responde la pregunta. Ok. Bien, pasemos. Hay otra pregunta de Darwin Giraldo sobre si los trabajos de biorremediación se realizaron sobre muestras de algún río cercano. Se trajo la verdad es que recibimos un agua contaminada, pero eso sí ya fue más interno. El problema es que no nos dijeron de dónde era. Pues es que eso maneja términos y cosas políticas peligrosas, ¿no? Entonces, sí, se evaluó. Primero, se hizo con agua contaminada en el laboratorio, se evaluó el procedimiento. Y después yo recibí una muestra, mira, esa es un agua de un río contaminado, no te puedo decir ni de dónde es. Bueno, pues se caracterizó y la reducción es bastante buena. Se colocan electrodos como se unen con una pincita y funciona bastante bien. Pero no tengo las características de la zona geográfica Listo. ni nada de esto. Listo, un par de preguntas más. Dora Corona Quintanilla pregunta que qué tipo de materiales podrían usarse para realizar algunos sensores de presión. Pues lo que pasa es que si es transducción por presión ya es otra cosa, pero bueno. Por ejemplo, a nivel de vejiga y uretra, podría decir o poner su... Bueno, la pregunta de pronto es si se puede hacer una medición indirecta electroquímica de presión, y yo creo que no es así, ¿no? No aplica, Ujú. pero no sé lo que quiera medir. Que hay electrodos que se pegan sobre la piel y se colocan ahí y sobre sudor, no sé si de pronto tenga que ver con salud, sobre sudor podemos hacer ciertas determinaciones. Hay gente que está colocando electrodos acá en los lagrimales
para medir ciertos compuestos. O Sí, el no, electrodo de los oídos, también con esa cera que se produce ahí, medir ciertas cosas. Entonces, la sí, verdad es que la tecnología en electroquímica avanza a pasos gigantados y se ha vuelto económica y accesible. sí, no, lo que no entendí de la pregunta es si era un sensor que se fijaba a presión o realmente es un sensor de presión, pero bueno, yo creo que pasando a la otra pregunta, ¿de qué forma identifican los compuestos químicos que no pertenecen a la oruga en el estudio de ecología química? ¿O Ok, cómo los diferencian de los que sí pertenecen a la oruga? Y esto es de Jamie. ok, excelente. Mira, Jamie, lo que se hace es que esto se usa con acopladas, técnicas acopladas a gases masas y HPLC masas, ¿cierto? Entonces, perfectamente puedes tener la oruga en otros lados y ir caracterizando cada uno de los compuestos, pero lo que se hace también es la similitud entre los compuestos que genera la hoja y los que están en el estómago o en el cuerpo de la oruga. Entonces, esos que son similares, pues la única fuente es la hoja, ¿no? Que se está comiendo. Pero sí se hace con esto. En esto de ecología química hay muchas cosas espectaculares que uno viene a enterarse trabajando en colaboraciones. Las colaboraciones por eso son bonitas, terminas aprendiendo. Se han hecho antenas. Entonces, algunas veces se colocan una antena en un cromatógrafo y va emitiendo, cuando se va separando con el cromatógrafo, va emitiendo estos aromas a través de la antena. Y en el momento que llegan ciertas especies a la antena, pues se identifica que es la feromona que atrae esas especies y se caracteriza. Entonces, casi siempre son con técnicas acopladas a masas que nos permite esa caracterización. Eso sí lo hizo mi amigo Gerardo. Bien. Y una última pregunta de Oscar Moreno, si se ha pensado en emplear las técnicas de impedancia para futuros trabajos. Pues la respuesta es obvia, ¿no? Yo creo que mucho, incluyendo Sensum SARS. Muchas veces cuando no tenemos una especie electroquímica, mira que nosotros hicimos un inmunosensor donde teníamos una especie electroquímica que nos daba señal química. Cuando no tenemos esto, se recurren a otras técnicas electroquímicas como la impedanciometría o unas técnicas como de cristal de cuarzo. Estas técnicas tienen la ventaja de que no necesitas una especie electroquímica activa para hacer la determinación, sino la modificación de una superficie te habla de la presencia o la ausencia de alguna especie. Por ejemplo, en Census SARS estamos determinando que cuando llegue el virus, ¿cierto? Sobre nuestra superficie, él nos va a dar un perfil de la impedanciometría que es diferente al perfil cuando no llega el virus. ¿Cierto? Eso también podría ser usado con una balanza de cuarzo, pero eso es muy caro, ¿cierto? En ese momento no hay disposición, pero puede ser usado para caracterizar. Entonces son técnicas complementarias. Entonces depende mucho. La muestra, ¿cierto? Define mucho el método que es más adecuado usar. Eso es importante. Eso es importante para cualquier técnica analítica, no solo las técnicas electroquímicas. Muy bien, yo creo que ya entonces podemos cerrar la sesión. Muchas gracias, Drosh, de nuevo y un agradecimiento de parte de todo el público asistente, muy interesante. Y un aplauso virtual, pues, mío, porque el resto de los micrófonos están cerrados. Sí, acá. Bueno, Listo. gracias. Bueno, que estén bien, pues, hasta luego todos.